¿Pueden tener de repente unos 5 o 10 minutos, un break, un pequeño break? Sí. Ya, muy bien. Quisiera que se levanten y vayan a tomar un poquito de aire. Y algunas caritas adormitadas, la verdad. Entonces. Doctor, una pregunta. Sí. Ya veo que había trabajadores que solo tienen carácter temporal en las empresas. Para 3 meses se van a otra mina, se van a otro lado, regresan. Y estos señores, si les ponen planilla, pero por no tener continuidad en los pagos del seguro, no, a veces algunos no tienen mucha continuidad, no tienen atención médica en el seguro social de esos 3 meses, por lo cual algunos no quieren que se les ponga en planilla. ¿Qué opción tendría una empresa para que tenga atención, o sea, desde el primer día que se pague el seguro? El seguro social tiene diferentes formas de poder brindar el servicio. Lo formal es pues cuando está en la plantilla laboral, formal, ¿no? El hacendado formal, y que tiene unas condiciones en las cuales pasado 3 meses de aporte, entonces ya tiene derecho a cualquier consulta por enfermedad. Pero es el primer momento en el cual se asegura está protegido frente a cualquier accidente de trabajo. Todos. Puede ser un periodo de aporte de X tiempo, meses más, meses menos, se corta la relación laboral y tiene un periodo de latencia que se llama, en la cual el trabajador va a seguir recibiendo una pensión por los aportes que la empresa ha realizado y que la manera no puede pagar. Entonces, de acuerdo a determinados meses de aporte, de acuerdo a incluso alguna actividad económica, entonces estos periodos de latencia tienen alguna variación. Y cuando no consigue un trabajo, acaba el periodo de latencia, simplemente pues deja de recibir la atención de los resultados. Esos son los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestro país, mucha tercerización. Sí, es bastante. Es un problema muy serio. Algunos por ese problema no quieren que se les ponga en planilla. Y el problema es que al no estar en planilla, paga por recibo por horarios, y el problema es que cuando ocurre un accidente, pero no tendría atención de emergencia. Si se ocurriera un accidente, por ejemplo, Claro. ante esa situación el empresario tendría una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tendría? Frente a un accidente de trabajo, y cuando hay una retones, tiene que haber un contrato, ¿no? Basta que tenga un contrato por 1, 2, 3 meses. La ley protege al trabajador y la empresa se hace cargo. Tiene que, Porque una vez contratado debería inscribirlo en el seguro social para que reciba todos sus beneficios. Y si esa actividad de alto riesgo, tiene que comprar el servicio CPR. No importa por 1 mes, 2 meses, pero tiene que cumplir. hay otra forma de que el SSPR, hay empresas que bueno, los contratan por un monto de sueldo, 2.000 soles, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Les pone solamente planilla con el sueldo mínimo. Y el SPR nos daría lo declarado con el sueldo mínimo. Entonces, en el caso, no es conveniente, pero para el trabajador es como se llama, en el caso que le ocurre un accidente, pues los montos de indemnización va a ser mínimo, ¿no? ¿De qué forma se podría obligar a la empresa para que declare todo? En ese aspecto la ley, pues, por propio interés, los empresarios tienen el salteco al mando y tienen leyes ahí estancadas que les dan ese tipo de protección. Esa es la lucha permanente que tienen los grandes centrales sindicales con la ley del trabajo, ¿no? Que no salen. Y esos son uno de los puntos de discusión, la relación laboral y los beneficios.
y no se ponen de acuerdo porque los otros pues, son muy drásticos y como tienen poder, ahí es un problema eterno que lo tenemos hasta la fecha. En nuestro país, en otros países ya se puede por eso. Sin gran problema. Genera muchos problemas en los trabajadores. Hay casos dramáticos en los cuales el trabajador sufre un accidente y de repente es invalidante y se expone el trabajador y a quién le va a dar trabajo. Ni es protegido por el seguro ni por la empresa y la empresa trata de sacarlo a veces para no tener mayor problema le da unos cuantos sueldos y lo saca el trabajador. A veces cuando hacen investigación del accidente, que es obligatorio por ley, y como ellos tienen el sartén por el mango de tener gente en el comité de seguridad, empezando por el ingeniero, la investigación de accidentes concluye que el trabajador tiene la culpa. Y cuando le dicen al trabajador que tú tuviste la culpa de acuerdo a la investigación, ya le quitan toda posibilidad de reclamo, ¿no? Entonces, lo arrinconan al trabajador de tal manera que es el gran justificado. Y eso se ve en nuestra legislación, en nuestras empresas, te cuento, tremendo problema. Y aquí en este caso, cuando la entidad, por ejemplo, el Estado, las empresas del Estado, contratan a empresas registradoras, ellos no tienen la obligación de fiscalizar a las empresas que cumplan con esa parte de la ley. Claro. Pero ya es como, por ejemplo, acá en Arequipa, creo que son como 5.000 empresas. Y tienes 6 inspectores, es una fila. Ya te podrás imaginar, pues, que no le hacen ni cosquillas al sistema inspectivo. Y reciben denuncias de tal y de tal y de tal, total que están con los expedientes de reclamo acumulados y empiezan a ver y se demoran demasiado. Es todo un problema. Porque hubo un caso de un accidente en una empresa acá eléctrica en el año 2015. Ya. Y pues, la empresa del Estado lo ocultó, pues, el accidente se trató ya. Y todo el foro que hicieron es para echarle la culpa al trabajador para evitarse el problema. Más que nada los funcionarios, ¿no? Porque ellos se meten en problemas grandes. Y al final el trabajador, pues, como dice usted, con unos cuantos sueldos, se cuida tranquilo. Y ahorita yo lo conozco y tiene temor y entra al sector eléctrico. Es un buen dinero y ahorita ya queda por esa fobia, ¿no? Ya no quiere trabajar en ese grupo. Entonces el problema de esto es que, como decía, el conocimiento. Los integrantes de los comités y los sindicatos, los mismos trabajadores, desconocen de sus derechos, de leyes laborales, desconocen de seguridad y salud laborales. Y se someten a los abusos de las empresas. Por eso es que prácticamente a 8 años de la ley de seguridad y salud laboral, bueno, hay la conclusión de que efectivamente los empresarios están mutilando la ley porque los trabajadores no reclaman con sustento. En una misma empresa, frente a un accidente mismo, ¿qué dice la ley? Que la investigación de accidente tiene que hacerlo el jefe inmediato, el supervisor, un integrante del comité de seguridad. Entonces, y una investigación de accidente pues tiene todos unos procedimientos, ¿no? Que al final logra llegar a determinar cuáles son las causas y la responsabilidad. Pero cuando inician la investigación de accidente, si el trabajador o el integrante del comité desconoce de todo ello, simplemente los ingenieros se lo comen vivo. Hacen investigación, ponen lo que ellos determinan, con términos con estos y al final, ¿qué hace el integrante del comité que no maneja, no conoce de eso? Ya fírmelo porque ya ha estado parte. Y eso sucede, eso he visto yo. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Justamente son los elementos que se van capacitando, que tienen que empezar a intervenir en esto, fundamentalmente, como estamos viendo, la capacitación. Y por eso es que la primera quincena de julio va a salir el primer curso básico de seguridad y salud en el trabajo. Yo lo voy a editar para trabajadores y dirigentes, para integrantes de comités. Un curso básico de seguridad y salud en el trabajo, con una acreditación de la universidad, con una certificación que le permita estar acreditado por este curso básico. Después viene un curso intermedio de seguridad y salud en el trabajo. Y después los que aprueben el curso básico, el curso intermedio, pueden acceder al curso avanzado de seguridad y salud en el trabajo. Y con el curso avanzado, entonces este trabajador o dirigente o el mismo capacitado que está acreditado va a tener justamente la competencia para poder manejar sistemas de gestión integrado, puede ser con toda fuerza un dirigente sindical porque está acreditado y con mayor razón integrante del comité de seguridad, donde en las reuniones del comité va a establecer un diálogo de tú a tú con los ingenieros, ¿no? Y está en condiciones de proponer medidas correctivas, proactivas, ¿no? Para mejorar las condiciones laborales. No hay otra forma. O sea, en Lima ya hay estos cursos de capacitación y de todos los modelos. Así que la primera quincena, yo voy a tener el correo de ustedes, les voy a mandar la invitación para los que quieran seguir capacitándose. Es importante. Incluso con esa acreditación pueden empezar a dar cursos, ¿no? Cursos y capacitaciones a los centros laborales, a microempresas, medianas empresas, ¿no? Lo que falta es que el trabajador se vaya acreditando, que eso no hay, acá no hay. Así es que vamos a entrar a ese terreno. También en los exámenes médicos que tenemos que ver para el trabajo, el manejo de las fichas no va contra la ley, ¿no? Porque no me han querido dar el examen completo, mejor le pedí solo los informes médicos de la clínica. Yo estoy cumpliendo medio falta, ¿no? Al manejar eso, y la de que me da la... Bueno, la ley dice que tú tienes derecho a tener un informe de tu evaluación médica. No, pero yo, en el diagnóstico que vamos a hacer en el informe, tengo que recopilar varias fichas médicas para ver, ¿no? las afectaciones y todo, ¿no? Para hacer el análisis de la cantidad. Mira, hay unas clínicas que acostumbran a dar toda la historia clínica, te dan todo, incluso dar tu historia de clínica, tus exámenes, te dan todo. Pero con esos documentos pues, son términos médicos que al final el trabajador tanta información que no sirve. Claro, ¿qué vas a interpretar una biometría? ¿Qué vas a interpretar una espirometría? Con muchos datos, o sea que por eso es que hay un informe médico resumen en la cual te dicen, ¿no? Informe de aptitud. Paciente, trabajador, pasado su evaluación médica, en la cual está en buenas condiciones y se declara apto para seguir laborando. Y te pueden acompañar un resumen de lo que te han realizado. Audiometría, normal, examen tal, normal, examen visual, tal, examen tal, normal, un resumen. Pero no te acompañan las fichas. Pues manejar esos resúmenes no estamos en contra de la ley. No. Tenían dos copias, pero no abordado los nombres. Bueno. No, y además nadie puede manejar eso. Eso es solamente, si la empresa tiene un médico, lo puede manejar el médico y conversa contigo y te explica todo. Si no tiene médico, pero has pasado un examen médico, entonces esa información te lo da el médico de la clínica. Te explica todo lo que tú necesitas saber y te da un informe escrito, un informe
médico y nadie más tiene que manejar los diagnósticos, pues una confidencialidad que lo garantiza la ley. Así es. Entonces vamos a ver esta parte ya de enfermedades profesionales. Realmente este es un tema pues netamente médico, que para ustedes les resulta un poco extraño, pero que es parte de los conocimientos que tienen que tener de este curso de salud ocupacional, ¿no? De enfermedades profesionales. Entonces vamos a ver todos los agentes químicos. Alguna información que les traigo acá es que miren, se conocen más de 8 millones de productos químicos, 100.000 son de uso común y 1.000 nuevos productos entran al mercado cada año. Se producen productos químicos en cantidad porque la tecnología va aumentando, hay nuevos procesos, se inventan nuevos productos y por tanto los productos y sustancias químicas se producen en esta magnitud. Y lo que tenemos un gran problema para nuestra contaminación ambiental, entre 300 y 400 millones de toneladas de desechos peligrosos por año. Al margen de lo que es el manejo de los plásticos, ustedes ven que es una contaminación que realmente nos está llevando a poner en peligro la existencia, en poco tiempo, la existencia del ser humano en la Tierra, ¿no? Hay unas predicciones muy catastróficas y dramáticas. Por eso es que otros países ya pues han sacado leyes en las cuales no se manejan determinados productos, por ejemplo los plásticos, que es un tremendo problema. Y veamos entonces una visión así general. Miren ustedes la cantidad de productos químicos en las cuales están relacionados a enfermedades profesionales. Enfermedades causadas por metales, por el plomo y sus derivados, por el mercurio, amalgamas y sus compuestos, por el cadmio, por el magnesio, por el cromo, el berilio, vanadio. Es decir, como les decía, cada producto, cada sustancia, cada riesgo, cada peligro no controlado nos va a dar un problema. Por metaloides, que son determinadas condiciones, las fórmulas químicas que tienen estas características, y ahí tenemos al fósforo y sus compuestos, el arsénico, el flúor, el óxido de carbono, el ácido sulfídrico, isocianatos, sulfuro de carbono. Enfermedades causadas por compuestos orgánicos, por ejemplo el benceno, el nitroglicerino derivado, derivados halógenos, gases, vapores, polvos, tóxicos, el bromo, el cloro, derivados sulfídicos, ésteres de ácido nítrico, en fin. Y esto se va produciendo pues en las diferentes empresas que producen diferentes productos que usan este tipo de elementos químicos. Y vamos a ver algunas enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver este agente, el aluminio. Y vamos a ver cuáles son los síntomas y los problemas de salud que produce el aluminio. Su enfermedad más importante, aluminosis, es decir, es una enfermedad que se produce en el pulmón, es una fibrosis pulmonar, una cicatrización del pulmón debido a la inhalación de humos o polvos de aluminio. Nos da una rinoconjuntivitis, afecta la mucosa nasal, la mucosa conjuntival, nos puede producir el asma bronquial, urticaria, angioedema, osteoporosis. Miren todos los daños que vamos teniendo del aluminio, que se va depositando, ¿no?, en las diferentes partes del cuerpo. Entonces vamos a ver cuáles son las principales actividades en las cuales se manipula el aluminio. Gente que trabaja con extracción de aluminio a partir de los minerales, en la preparación de polvos de aluminio, preparación de aleaciones del aluminio, fabricación y preparación de abrasivos de aluminio, fabricación de artefactos pirotécnicos, por ejemplo, usan el aluminio, dan el aluminio, utilización de hidratos de aluminio en la industria papelera, en el tratamiento de aguas, la industria textil, refinerías de petróleo,
Miren todas las actividades en las cuales se manipula el aluminio. Veamos otro agente, así una visión rápida, porque entrar al detalle de cada enfermedad y cada lesión ya pues es para largo, ¿no? Entonces vamos a tener una visión general de algunos agentes. Por ejemplo, el arsénico. ¿Qué problemas tenemos en el arsénico? Conjuntivitis, keratitis, blefaritis, o sea, alteración de la conjuntiva, de la córnea y de los párpados, ulceración y perforación del tabique nasal, se destruye el tabique nasal por el arsénico, una polineuritis periférica, esos problemas de alteración de los nervios de miembros, melanodermia, disqueratosis palmoplantares, neoplasias, es decir, cánceres asociados a esta exposición, epitelioma cutáneo, angiosarcoma del hígado, problema de cáncer al hígado, cáncer bronquial. O sea que el manejo del arsénico nos da problemas de cáncer no solamente en la piel, en el hígado, en los bronquios. ¿Dónde se produce? ¿Qué actividades tienen relación con ello? En la minería de arsénico, fundición de cobre, producción y uso de herbicidas arsenicales, pesticidas, insecticidas. Y acá tenemos hasta una gran masa de trabajadores en el campo agrícola que usan estos pesticidas e insecticidas con el manejo que incorporan el arsénico. Fabricación de vidrios, calcinación, fundición y refino de minerales arsenicales. Miren, fabricación de pinturas y colorantes que tienen arsénico. Ojo que es bastante dañino, producen cáncer, hemos visto. Desincrustado de calderas, decapado de metales, limpieza de metales, revestimiento electrolítico de metales, la industria del caucho, aleación con otros metales, el plomo, el cobre, el zinc, en fin. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que se estudia un compuesto. Y un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el cadmio. Vamos a ver cómo es el estudio de este compuesto del cadmio. Elemento que se encuentra en la naturaleza asociado a muchos minerales, es de color blanco plateado y se aplica pues en muchas industrias, ¿no? El cadmio. Su producto secundario de la fundición y refinamiento de minerales como el zinc, plomo, cobre. Mineral no esencial para el hombre y se encuentra en tejidos biológicos por exposición ambiental. Tiene una vida media biológica de 0 a 30 años. Estamos hablando del cadmio, en las cuales puede producir intoxicaciones masivas por contaminación alimentaria. En Japón hubo una intoxicación que mató a muchísimos japoneses, ¿no? Entonces, el estudio de este elemento, por ejemplo, y de todos, tiene que ir así, con sus límites de exposición, y en ese aspecto tenemos una serie de indicaciones, de términos y de indicadores que nos permiten determinar sus límites permisibles, ¿no? Exposiciones así como miligramos por metro cúbico inhalados por 8 horas pueden ser letales en base a estos estudios. Vean ustedes que cada elemento está muy bien determinado bajo estas características, ¿no? Así se estudia un elemento, ¿no? Este es un ejemplo. Y ahí tenemos los límites de exposición. El rango es de 2 letal por ingestión de 350 a 8.900 miligramos. Letal significa de mortandad. Pero hay exposición no ocupacional. Por ejemplo, este cadmio puede contaminar el aire, el agua, los alimentos. Está en ingestión de alimentos envasados en recipientes con soldadura de cadmio, que se cuenta. El humo del cigarrillo también tiene cadmio, y por eso es que el cigarrillo pues, nos produce mucho cáncer. Este es un elemento.
está en el humo del cigarrillo, en la cual, como ustedes saben, tenemos leyes en las cuales se prohíbe el fumar en lugares públicos. Está demostrado que nos produce más de 50 tipos de cánceres el cigarro. Y vamos a ver cómo está entonces la exposición ocupacional. Está en las aleaciones con otros metales, como hemos dicho, fundición y refinación, ¿cierto? En la recuperación y refinamiento del cadmio, fabricación de acumuladores eléctricos, en pigmentos de la industria de pinturas, miren, ahí está el cadmio, en la industria del plástico, en las varillas para soldar, contienen cadmio, en la galvanoplastia también. Entonces son diferentes tipos de industrias que usan el cadmio, ¿no? Y el cadmio puede estar pues en el ambiente general, donde se producen, se trabajan con estos productos y pueden ir contaminando al ambiente, ¿no? Y ven ustedes que todas las vías en las cuales puede ir a ser captado por las plantas, por los animales, incluso en el mar, ¿no? Entonces es un elemento en el cual se produce en toda la naturaleza. Y por tanto, como llega al interior del cuerpo humano, a través de la vía respiratoria, de la vía digestiva y por la piel. Introducido en la piel, toda esta vía tiene un término médico que es la toxicocinética, todo el paso que tiene este elemento en nuestro organismo, y acá se fija a ciertas proteínas, ¿no?, que se encuentran dentro de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Vamos a entrar en detalle de muchas cosas para no complicarlos. Y vemos que se acumula también en el hígado y en los riñones. Por eso es que nos da cáncer del hígado, cáncer de los riñones. También se deposita en el páncreas, en las glándulas salivales. ¿Y cómo se elimina? A través de la orina, que es la vía principal. Por eso es que cuando uno está haciendo un protocolo médico y vemos que esta empresa usa el cadmio, entonces tendremos que dosarlo haciendo un examen de orina y determinando algunos metabolitos para ver su nivel de contaminación, es decir, el monitoreo biológico. Se elimina por las heces, por la piel, desde el cabello, las uñas, ahí están también contaminados por el cadmio. Entonces, tiene algunos efectos agudos. Cuando tenemos una ingestión tóxica, nos va a producir vómitos, diarreas, dolores abdominales, puede ser por vía inhalatoria también, en la cual nos produce pues una irritación nasogástrica, puede producirnos dolores de cabeza, dolores musculares llamados mialgias, náuseas, hay un sabor metálico que da el cadmio, nos puede dar fiebres, calofríos, malestar, dolor, tos, una opresión torácica. Miren todos los síntomas que nos producen o por ingestión o por inhalación. Casos más graves, nos puede producir neumonitis química fulminante, o un edema pulmonar, o una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y todos ellos matan al trabajador que es intoxicado por esto, ¿no? Esto es en forma aguda, pero lo más importante desde el punto de vista ocupacional son los efectos crónicos, porque hemos visto que el manipuleo a través del tiempo nos va a ir intoxicando lentamente, y veremos entonces que un efecto crónico es la proteinuria, es decir, la eliminación de proteínas por la orina, ¿no?, fundamentalmente. Hay un síndrome llamado síndrome de Fanconi con aminoaciduria, es decir, aminoácidos, o sea, proteínas a través de la orina, glucosuria, es decir, eliminación de la glucosa por la orina, hipercalciuria, o sea, calcio por la orina, y fosfaturia, eliminación de fosfatos por la orina. Todo esto
tiene también algunas características de esta enfermedad. Vean ustedes que cada elemento químico es bastante estudiado, hay síntomas agudos, crónicos, límites permisibles y efectos. Un efecto, por ejemplo, desde el punto de vista crónico, es la llamada osteomalacia, es decir, dolores en los huesos y extremidades. La osteomalacia es una enfermedad de los huesos en la cual hay un debilitamiento por efecto de este cadmio, y al final se van a producir las fracturas patológicas. Hasta uno puede peinarse y al peinarse se rompió el brazo, porque está tan debilitado, con un pequeño esfuerzo hace que se fracture en forma momentánea, son las llamadas fracturas patológicas. Los efectos a nivel de vías respiratorias, problemas nasales como una rinitis, una bronquitis, un problema de enfisema, igual tenemos un problema de anemia. Como hemos visto, este cadmio se introduce a nivel de los glóbulos rojos, se contacta y neutraliza la hemoglobina y al final nos va a producir trabajadores con anemia. Y por supuesto, como ustedes verán, para ver si estos trabajadores están teniendo efectos por el cadmio, haremos un examen de sangre y simplemente tomar una hemoglobina. Imagino que estarás escuchando y aprendiendo, ¿no? Bueno, y esto es lo más tremendo, ¿no? Dentro de estos efectos crónicos y el problema, como hemos visto, el cáncer. Fundamentalmente el cáncer pulmonar y cáncer de la próstata. Entonces, realmente pues es un elemento potencialmente cancerígeno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de intoxicación? Importantísimo. Hemos visto, ¿no? La exposición, el tiempo de exposición, el grado de exposición, y aquí es donde tenemos que emplear justamente las medidas preventivas de protección con los famosos EPPs. No solamente ver los grados de exposición, sino que ya tenemos que ver el cuadro clínico y las pruebas complementarias para ver si este trabajador ya está siendo intoxicado crónicamente por este elemento del cadmio. Algunas pruebas en exposiciones agudas tenemos, por ejemplo, la grasometría que nos va a dar hipoxemia, es decir, bajo consumo de oxígeno, la radiografía de tórax que va a ver algunos infiltrados ahí, puede darnos una neumonía, pruebas de funcionamiento pulmonar, de funcionamiento renal, de funcionamiento hepático, ¿no? Hay diferentes elementos para ver el funcionamiento renal, igual diferentes elementos que tienen que ver con la fisiología del hígado, que nos van a determinar sus niveles y determinar si tenemos intoxicación a ese nivel. Por ejemplo, cuantificamos la mioglobulina, que es una proteína, la beta 2, en orina, la albúmina y eliminación total de proteínas. Como decíamos, un hemograma completo para determinar si ese trabajador ya tiene anemia o no. Y hacemos una evaluación también de la función pulmonar, en la cual podemos determinar obstrucción de vías respiratorias y disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono. A nivel para ver los huesos y la osteomalacia que estamos hablando, tenemos radiografías óseas para ver el grado de mineralización y ver estas fracturas patológicas. Los valores de cadmio en orina son muy importantes pues para determinar la exposición crónica. Esta es una radiografía, por ejemplo, de cadera y miembros superiores, donde este debilitamiento, este blanqueamiento, significa que acá hay depósitos de cadmio y acá es donde se va a producir la fractura. Un tropezón, un choque y ¡trac! Se rompe aquí, ¿no? Igual a nivel de la costilla, también, acá tenemos esta zona de debilitamiento, igual acá,
y que un pequeño golpe, un contacto, puede producir fracturas de las costillas. En sangre, fundamentalmente, tenemos estos valores normales, ¿no? En sangre, que es lo que tenemos que medir, hay diferentes tipos de concentraciones, no quiero variarlos con datos, pero sepamos que sí, el cadmio es medido en sangre a través de estos metabolitos, de estas mediciones, y no solamente en sangre, sino también, como les decía, en orina, que tiene un determinado nivel de normalidad, y cuando pasan estos niveles ya hablamos pues de una contaminación importante, ¿no? Diferentes concentraciones que podemos tener. Esto es lo que también podemos determinar a través de la metallothioneina en orina, que es un estudio de radioinmunoensayo que se puede determinar también los niveles de contaminación del cadmio en este trabajador. Entonces, frente a esta realidad, como dijimos, hay que tener medidas de prevención, ¿no? Y ver los procesos que generan la producción de vapores de óxido de cadmio, que deben ser aislados y cerrados cuando tenemos producción de vapores. La ventilación es adecuada en las áreas de trabajo, los equipos de protección personal también, la higiene, que es fundamental, porque ya vemos que se absorbe a través de la piel, y es importante que los centros laborales entonces, después de el trabajo, tengan esta oportunidad de tener la facilidad para hacerse la higiene personal y el duchado completo. Tenemos que ver los abastecimientos de agua, también donde ahí se deposita, hacer una vigilancia biológica como medida de prevención, es decir, ir a buscar, es una vigilancia activa para ver si tenemos una detección temprana de proteínas, es decir, de eliminación de proteínas en orina. O sea, de acuerdo al estudio que ya se tiene de cada germen, podemos ir determinando los tipos de protocolos médicos y los exámenes que nos lleva a determinar pues, el grado de contaminación de uno u otro elemento, ¿no? En cuanto al tratamiento, necesitamos, frente a una intoxicación aguda, ¿no?, hidratarlo adecuadamente para evitar el daño renal. Un tratamiento sintomático, es decir, en función a los síntomas que va presentando, se le va dando un tratamiento. Diferentes esquemas de tratamiento en la cual podemos ir utilizando. Por ejemplo, a nivel respiratorio tenemos que tener también algún grado de protección, como administrar oxígeno complementario cuando determinados grados de oxígeno no es adecuado. Cuando hay ingestión podemos usar el carbono activado. No hay indicación para el vómito porque eso puede ir a la vía respiratoria, ¿no? Es decir, diferentes tipos de medidas cuando hay ingestión, y que los médicos de emergencia tienen que conocer estas medidas cuando hay sospecha de intoxicación aguda por este germen, ¿no? Eso entonces hemos visto cómo se estudia cada elemento. Cada elemento es estudiado así bajo un protocolo de la toxicodinámica, la toxicocinética, los valores permisibles, el impacto de los diferentes grados, las medidas de prevención. Así se estudia cada elemento. Vamos a tener otra visión, por ejemplo, del cromo. Ya no tan al detalle, pero sí les he preparado algunos elementos para que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, el manejo del cromo, miren en qué ocupaciones está. En la preparación, empleo y manipulación del cromo hexavalente, en la fabricación de catalizadores, de los pigmentos, colorantes, pinturas, cerillas, fósforos, aserrado y mecanizado de madera tratada, curtido de pieles. Arequipa tiene una buena cantidad de trabajadores que trabajan en curtientes y ahí el cromo es bastante utilizado. Preparación de clichés en fotografías, carbanoplastía.
estos trabajadores que trabajan en estas actividades tienen estos efectos, estas lesiones, estas enfermedades: edema de pulmón, bronconeumopatía crónica obstructiva, también da ulceraciones crónicas en la piel, ulceraciones de proliferación del septo nasal, del tabique nasal o perfora, dermatitis de contacto, gingiconjuntivitis y cáncer pulmonar. O sea que el cromo es cancerígeno, no solamente pulmonar, sino también nasal o del oído medio. Problema del manejo del cromo. Entonces, ¿qué hacemos para poder determinar si estos trabajadores ya van presentando estos problemas? Entonces, ¿qué hacemos? Un examen clínico, una orientación dermatológica por los problemas que da. Si da problemas a nivel del pulmón, también una radiografía, una rinoscopía, placa de tórax, pruebas de funcionamiento renal, ¿no?, o pulmonar, y examen completo de vida. Entonces, vean ustedes entonces cómo es el cromo, sus compuestos. Vamos a ver otro elemento, por ejemplo, el polvo de sílice, que nos da la famosa neumoconiosis. El polvo de sílice, que está en el carbono. Tenemos otros compuestos en asbesto, ¿no? Y tenemos acá diferentes elementos de polvos que afectan la vía respiratoria y que esto fundamentalmente pues se maneja en la minería, en la metalurgia, en la siderurgia, ¿no? Y que nos van a dar la famosa neumoconiosis, causado por los polvos minerales que producen una fibrosis pulmonar, una esclerosis de los pulmones, de los bronquios, y que al final nos van a dar todo un problema de impacto que va a llevar a la muerte del trabajador. Esto también, trabajadores que están debilitados, malnutridos, fácilmente pueden hacer la tuberculosis, y se habla de una cítico-tuberculosis afectando seriamente la capacidad pulmonar del trabajador. Hasta hace unos 30 años, digamos, el Perú, con tanta minería, sin medidas de protección de nada, pues simplemente este es el problema más importante en la persona en la neumoconiosis. Y era de tal impacto que aquí se creó toda por parte del Ministerio de Salud, todo un ente de investigación y de formación en neumoconiosis que venían de todo el mundo a estudiar esta enfermedad en el Perú, la neumoconiosis, donde los trabajadores mayormente afectados son los mineros que trabajan en socavón. A tal punto era el impacto y de muerte en estos trabajadores que no vivían más de 50 años. Por eso es que el primer gobierno de Alan García, frente a esta dramática realidad, da una ley de jubilación del trabajador minero de socavón, y ellos se pueden jubilar a los 45 años, porque tenían 5 años más para vivir, porque a los 50 años morían. Ese era el drama del pueblo. Hoy ya la cosa ha cambiado, ¿no es cierto? Ya tenemos una minería moderna, ya tenemos medidas preventivas, tenemos equipos de protección personal en cantidad, tenemos sistemas de gestión y seguridad, tenemos ingenieros industriales, tenemos supervisores, gente que se va preparando como ustedes y que interviene en todo lo que es minería, pues, y que este problema prácticamente, no diré que no se ve, pero ha disminuido drásticamente. Hay una empresa minera que ha cerrado últimamente, AES, 2.500 trabajadores por diferentes razones se han ido a la calle. Estamos teniendo la oportunidad de examinar varios trabajadores que se consideran enfermos y me los están enviando para hacerles una evaluación, y efectivamente estoy encontrando casos de neumoconiosis en diferentes etapas, ¿no? Trabajadores de 40 a 45 años, estamos haciendo diagnósticos de neumoconiosis y, bueno, iniciando su proceso de reclamo por un
un diagnóstico de neumoconiosis en un grado determinado que dice la ley, ya es factible de ser beneficiado por la aseguradora, que le da más del 50% de beneficio, y la ley dice que cuando tiene 50% de menoscabo, en este caso por esta enfermedad, entonces la aseguradora tiene que darle una indemnización, una pensión vitalicia por el resto de sus días, del 50% de su sueldo. Y si esta neumoconiosis se acompaña con una hipoacusia o con otro problema, y si el menoscabo pasa del 66%, entonces ya el beneficio de pensión vitalicia es ya del 70% de su sueldo por el resto de sus días, ¿no? Entonces, ese es el problema de las enfermedades profesionales. Y la neumoconiosis o se ve así en sus estadios iniciales como unos puntitos. Normalmente estos espacios intercostales deberían verse más negritos como acá, ¿no? Pero acá ustedes ven que ya se van blanqueando y son como unos puntitos ahí que se van creciendo, ¿no? Acá parece una placa casi normal, pero acá si se ve con detenimiento, acá hay una diversidad de puntitos, acá también en estos espacios intercostales, acá ya ha aumentado un poquito más, ¿no? Esto ya es neumoconiosis. Una neumoconiosis mayor ya afecta al resto del pulmón y antes de morir prácticamente casi no hay pulmones, todo está fibrosado, lleno de sílice y solamente le queda un poquito de pulmón que le sirve para respirar. Yo he visto un caso así que se nos murió en nuestras manos en el hospital Yanaguara, y un trabajador joven, un minero informal, increíble, no pasaba más de 45 años, y pues se unió con varios de su comunidad, se hicieron dueños de un cerro, y en ese cerro había mucho mineral, mucho oro, y se volvieron ricos. Ellos mismos producían, sacaban su oro, pero al final terminó con un problema de neumoconiosis. Y cuando ingresó 3 veces a nuestro servicio mecánico de Yanaguara y tenía pues dinero y con sus balones de oxígeno, con su enfermera en la mañana, en la tarde, en la noche, y así un trabajadorcito muy corriente, pero que tenía plata, y bueno, cuidar su salud pues hasta el momento en el cual efectivamente llegó una insuficiencia respiratoria complicada con una neumonía y lo perdimos este trabajador. Como hemos dicho, son enfermedades irrecuperables, ya no se puede hacer nada, o sea, hay que asistir a que en cualquier momento pues simplemente fallezca, ¿no? La famosa neumoconiosis. Y hablamos algo del asbesto, miren ustedes, las fibras del asbesto también, toda actividad que implique contacto con el amianto es el asbesto. ¿Dónde? Fabricación de frenos, material de aislamiento, de construcción de la minería. Acá se usa bastante el asbesto. ¿Qué nos va a dar? Neoplasia pulmonar, he llamado mesoterioma. Y para ello tenemos que hacer un examen general, su radiografía de tórax. Basta que nosotros sepamos que es un trabajador que ha manipulado asbesto, tenemos que pedir todos estos exámenes: pruebas de función respiratoria pulmonar, broncoskopía, examen citológico, tomografía, examen computarizada, es decir, para detectar a tiempo el problema y tratar de alargarle la vida, ¿no? Con medidas de tratamiento, evitar que se complique, en fin, ¿no? Porque al final es una neoplasia que se lo va a llevar a trabajar. Un elemento frecuente es también el plomo, ¿no? Sus ocupaciones en todas estas actividades, ¿no? Contacto con plomo, fundamentalmente en cirugía, la metalurgia, la minería, en tintes, en pintura, en baterías. Y ahí en Miraflores tenemos cantidad de gente que fabrica baterías y están en contacto con el plomo. Son trabajadores informales
no tienen un sistema de seguro social, no tienen acceso a la capacitación, son microempresarios, no hay una ley que proteja a los microempresarios y tenemos que estos trabajadores van teniendo este problema. ¿Quiénes son los trabajadores protegidos por toda esta ley de seguridad y salud del trabajo? Muy poco. 20% de los trabajadores. El 70-80% de trabajadores son informales. No tienen acceso a la seguridad social ni protección de nada. Ese es el drama que tenemos en nuestro país por el trabajador, por los trabajadores informales. ¿Qué problema nos da? El plomo, el llamado saturnismo, es decir, una enfermedad que es una intoxicación crónica del problema del riñón y también del sistema nervioso central. Y para determinar su grado de complicación, entonces hacemos un protocolo médico que empiece por su examen general y fundamentalmente pues tenemos que dosar el plomo, la hemoglobina, glóbulos rojos, un punteo basófilo, que eso nos permite determinar el grado de contaminación del plomo en sangre. En orina también, a través de estos elementos que se eliminan, pruebas de funcionamiento renal, un examen neurotoxicológico porque, como hemos dicho, afecta el sistema nervioso central. Y estamos hablando de un examen psicológico, porque son trabajadores que empiezan a presentar problemas de cambio de comportamiento, alteraciones psicológicas, y todo por estar en contacto con el plomo. Ustedes recordarán la antigua Roma y los Césares, ¿no?, que eran todos unos desgraciados, ¿no?, asesinos de sus propias esposas, de sus hijos, de los padres. Es decir, los romanos han vivido una etapa muy difícil dentro de su gran poder y dominio. Hicieron todo un estudio por qué tenían ese comportamiento tan agresivo, tan difícil. Y llegaron a determinar que esos vasos tan grandes que tenían para tomar el vino, esas tremendas bacanales que estaban los César y toda esa gente, estaban revestidos de plomo. Es decir, que ellos se fueron intoxicando lentamente en cada borrachera que se daba. El plomo contaminaba el vino y al final terminaban locos. Todos. Esos romanos. Y ustedes han visto pues esas películas, los romanos y todo eso, ¿no? Yo claro, en fin. Todo por contaminación del plomo, ¿no? Y veamos otro agente, el benceno, también de uso frecuente en actividades, en fabricación, extracción, rectificación, empleo y manipulación del benceno, fundamentalmente en estas industrias que manejan colorantes, perfumes, explosivos y productos farmacéuticos. Es decir, hay muchos trabajadores que están en esta actividad económica, que al final el benceno va a dar estas enfermedades en la sangre, enfermedades hematológicas, pero no solamente en la sangre, lesiones dérmicas, a nivel del pulmón, neumonitis químicas hemorrágicas, y también a nivel del cerebro con encefalopatías tóxicas, nefropatías, hepatopatías, es decir, alteración del riñón y alteración del hígado. O sea que el benceno es bastante dañino. Por eso es que los exámenes para estos trabajadores que trabajan en esas actividades en las cuales se usa el benceno, tiene que ser un examen clínico orientado a ver si ya podemos determinar el inicio de estas enfermedades, ¿no?, orientado a ver problemas dermatológicos, neurológicos, hematológicos, a nivel de oftalmología, de otorrinolaringología, por esos problemas que afectan el sistema respiratorio, en un examen de sangre con recuento de plaquetas, índice biológico con una determinación de diferentes elementos, ¿no?, y también en orina. Es decir, vean ustedes entonces que la salud ocupacional va interviniendo con estos estudios de estos agentes, donde ya están definidos sus problemas de salud y por tanto
ven ustedes que los exámenes médicos tienen que ir orientados al manejo de los riesgos que hay en ese trabajo, ¿no? Y por lo tanto los exámenes médicos no son iguales para todos y un simple examen. Basta que unos cuantos trabajadores estén en contacto con el benceno, a ellos hay que hacer este examen médico. Y ya cualquier trabajador que se detecte, que manipule con los elementos que hemos visto, hay que hacer estos protocolos para determinar que sí protegerlos adecuadamente, ¿no? Tolueno, sileno también de uso frecuente, miren ustedes, en la industria química, en la preparación de combustibles, ¿no? En trabajos que hacen en mezclado, trasvasado de limpio de cisternas, en operaciones de dilución de resinas naturales, aditivos de gasolina, en perfumería, en fin, se usa estos elementos que nos van a ir produciendo irritaciones de la piel, de los ojos, de la vía respiratoria, dermatitis de contacto, trastornos gastrointestinales, un síndrome narcótico también afecta el sistema cerebral, daño orgánico cerebral crónico. Y por ello es que frente a estos problemas de salud que son muy dañinos para los trabajadores, es que también tenemos que hacer exámenes específicamente orientados a ver la parte de la piel, del estómago y en la parte neurológica, con diferentes tipos de exámenes de sangre, de orina, hemogramas completos, determinando en este caso el ácido hipúrico en orina para determinar estos metabolitos por el uso de esto, del tolueno en sangre o en orina, ¿no? Tolueno y sileno, sus vías principales de ingreso respiratoria, la piel, digestiva y otros. Entonces, hemos visto cómo es con algunos elementos, cómo es que estudiamos en la medicina ocupacional este tipo de impacto por el uso no controlado de estos químicos, de estos elementos. Y esto es simplemente una visión general de cómo es que, dónde se depositan los principales elementos, por ejemplo, los organoclorados, solventes y el plomo, se depositan en el sistema nervioso y adiposo. Entonces aquí tenemos que estudiarlos. El plomo y flúor en los huesos, el arsénico y plomo en las uñas, en el pelo, el mercurio y plomo también en el riñón, ¿no? Como hemos visto, el plomo y el arsénico también están en el hígado, y el plomo en la médula ósea, con las fracturas patológicas. El arsénico y plomo también en los dientes, el arsénico en el tracto digestivo, es decir, un poco ya lo que hemos visto. Hemos terminado entonces con una visión recién de los productos químicos. Faltan los físicos, los psicosociales, eso tenemos para largo. ¿No? Pero es un resumen de lo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta por aquí? Ahora vamos a ver otro grupo. De los agentes físicos. En los agentes físicos, con un esquema general de la medicina ocupacional, tenemos que ver el nivel de intensidad, el tiempo de exposición, la frecuencia del contacto que tenemos con estos elementos. Y también estudiar las características individuales del trabajador que lo hacen más o menos resistente al impacto con estos agentes nocivos. Y vamos a ver también así en forma general, no vamos a entrar mucho a detalle, algunos elementos, por ejemplo, como en la vibración. Ustedes saben que el ruido de tipo físico, ¿no? El ruido, la humedad, la vibración, ¿no? Las temperaturas fundamentalmente, ¿no? Y si hablamos de vibración del cuerpo entero, ya ustedes están viendo acá por las figuras quienes tienen vibraciones fundamentalmente, ¿no? Los operadores de maquinaria pesada fundamentalmente a nivel de minería, pero no solamente a nivel de minería, tenemos acá cantidad de taxistas y de choferes que están constantemente expuestos a este tipo de vibraciones. Es decir, cuando el cuerpo está apoyado en una superficie vibrante, por ejemplo, que están sentados,
o de pie o de costado, pero que esta maquinaria pues está vibrando, ¿no? Y esa vibración va a originar diferentes tipos de problemas, fundamentalmente una lesión a nivel de la columna vertebral, tanto a nivel muscular como los discos intervertebrales, y por tanto vamos a tener problemas de los trabajadores con dolores en la columna, en la espalda, fundamentalmente. Entonces vemos que las vibraciones afectan el sistema musculoesquelético. Entonces estamos viendo que las fuentes de exposición pues son mayormente por manejo de estos equipos pesados, ¿no? Fundamentalmente los que mayor vibración da es en la minería, se ve todo esto, ¿no? Eso es vibración del cuerpo entero, pero hay vibración en mano-brazo, como ustedes ven, y esto lo vemos ahí frecuentemente, trabajadores que están en la calle, ¿no? Rompiendo las veredas, las pistas, y ahí los tenemos estos trabajadores. Y si ustedes observan ahora con todos estos conocimientos, ver qué tipo de zapato usan, ver si usan efectivamente algunos protectores, ¿no? Auditivos, o simplemente con guantes especiales, y que son vibraciones que entran a través de las manos, ¿no? Y que también nos van a dar lecciones. Ese tipo de vibración nos va a dar un problema a nivel de los miembros superiores con el llamado síndrome de Raynaud, que es un problema neurológico periférico y que nos va a dar adormecimiento de los dedos y alteración de las venas y las arterias, y son los dedos blandos, ¿no? Trabajadores que afectan la microcirculación, ¿no? Y hay dolores, adormecimientos que van a sufrir estos trabajadores. Entonces, comprenderán ustedes que tenemos un trabajador que hace esta labor. No podemos concentrarnos pues mucho en sus exámenes de sangre, en su problema pulmonar, cuando su problema es aquí. Ver cómo están las manos, para ver si están presentando ya impacto del sistema neurológico periférico y el sistema vascular. Otro factor de riesgo de radiación ionizante, fundamentalmente, mayormente en trabajadores de salud, ¿no? Los que toman las radiografías, fundamentalmente. Estos equipos generan partículas ionizantes que van a afectar fundamentalmente a nivel de la piel, con radiodermitis, caída de cabello, cataratas, cáncer, leucemia, esterilidad y alteraciones genéticas. Ese es el impacto de esta radiación ionizante en aquellos trabajadores que operan pues, estos equipos de rayos X, los que manejan esterilizadores de medicamentos, los dentistas, ¿no? Los médicos radiólogos, en fin, que trabajan también en diferentes otras actividades que mayormente usan la radiación ionizante. Y aquí tenemos principalmente este problema de alteraciones genéticas y de cáncer. Y hay una ley que tenemos en el Perú, que estos médicos radiólogos y los que trabajan aquí tienen vacaciones 2 veces al año como medida de protección para no exponerlos a ello y que se recuperen. Y tienen una serie de medidas, se llaman dosímetros, que se les coloca para ir viendo a diario la suma de esta radiación ionizante, ¿no? Y de acuerdo a ciertos niveles ya permite que los roten de trabajo o simplemente que no los expongan tanto, ¿no? Todas las cosas que se dan con trabajadores dentro de lo que es la medicina ocupacional. Radiación no ionizante fundamentalmente tenemos con los infrarrojos, y estos se dan en las fundiciones, ¿no? En los soplados de vidrio, operadores de hornos en general, donde tenemos pues cantidad de estas radiaciones que fundamentalmente nos van a dar lesiones a nivel de los ojos, con
con una opacidad del cristalino que está al interior del ojo, se opacifica y son las llamadas cataratas, ¿no? Van perdiendo la visión en forma prematura, ¿no? Ese es el gran problema, aparte del estrés térmico también, porque están sometidos a altísimas temperaturas. Dentro de la radiación no ionizante también tenemos la radiación ultravioleta. En algunas exposiciones de aquellos que trabajan con las lámparas herbicidas, los arcos de carbón, los soldadores, aquí tenemos los soldadores que usan este tipo de radiación no ionizante y que realmente pues, nos van a dar problemas a nivel de los ojos y de la piel, fundamentalmente el llamado ojo del soldador, que es una conjuntivitis crónica frecuente, y quemaduras también a nivel de la piel, ¿no? Tenemos otro tema que son las enfermedades producidas por las posturas y movimientos repetitivos. Nos estamos refiriendo a los riesgos visergonómicos que lo vamos a ver en otra exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo está muy bien? Otro tema importante, pues, vamos a ver la próxima semana, con eso vamos a terminar. Fundamentalmente, vamos a ver todo al detalle, así como hemos visto cómo el cadmio se le hace todo un estudio especial de todos los elementos. El ruido, que es el principal contaminante ambiental que tenemos en nuestro país, en nuestras manufacturas, en la minería, en fin, y no solamente tenemos el ruido laboral, sino también tenemos el ruido extralaboral. Ustedes que son asiduos asistentes a las discotecas, ¿no?, a los bailes con mucho ruido, poco a poco se están quedando sordos. Lamentablemente, la música, ¿no?, que de ahí están constantemente con los audífonos, al final, sin que se den cuenta, dentro de 5 o 10 años ya van a perder la audición y ustedes ya se van a ir sintiendo sorditos. Y si no se cuidan ahora, ya pues llegarán a los 40 años ya con problemas de salud serios de audición. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana. Así es que, bueno, creo que por hoy día es suficiente lo que tenemos programado para hoy día. Y nos vemos la próxima semana para tocar dos puntos importantes, no solamente el ruido, sino también lo que es el estrés laboral, que es un tema que nos debe acompañar. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana.